Bienvenidos, esta es una nueva emisión de Señor Inspector, aunque te demores un poquito, nada de inspector, inspector Arias, para el saludo está bien, Señor Inspector para este saludo. Un invitado especial, expresidente de la República, no necesita mucha presentación, ustedes lo conocen y ya lo ven allí en la pantalla dividida. El coronel Lucio Gutiérrez desde su residencia, donde está pasando al igual que todos los ecuatorianos esta cuarentena. Lo vimos viralizado, por allí lo vi en unos ejercicios que recomendaba para las personas que están confinadas, enfrentando esta pandemia. No faltará quien le haga por ahí un meme, pero en todo caso siempre menciona aquello de haber sido campeón sudamericano, se siente muy orgulloso de su trayectoria militar, de su carrera y de sus logros. Tiene todo el derecho. Que existan personas que quizás critiquen su gestión en su gobierno, probablemente van a empezar también los troles a escribir en este video y a decirnos vela verde. Mientras no sea de ese verde, podemos continuar nuestro diálogo. Le doy la bienvenida al coronel Lucio Gutiérrez. Bienvenido, coronel. ¿Cómo está pasando estos días? Un gusto inmenso, señor inspector, para no equivocarme y demorándome un poquito. Realmente muy a gusto de poder saludarle a usted y a través suyo pues a esa inmensa audiencia, a esos cibernautas, que al igual pues que nosotros en el Ecuador y en el mundo entero estamos en esta cuarentena por la tragedia de la pandemia del coronavirus. Los ejercicios, como usted menciona, definitivamente son pues para contribuir con los ecuatorianos y los amigos del mundo, para que estén un poquito más a gusto en la casa, para que vean que se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? A más de entrevistas, a más de ponerse al día a través del WhatsApp con los amigos, llamadas telefónicas, también hacer tareas de casa, ¿por qué no? Barrer, cocinar, ayudar a lavar los platos, ayudar a tender la cama, también puede hacer gimnasia, ¿no? Desde hace más de 2000 años los griegos nos enseñaron que la mente está sana cuando el cuerpo está sano. Y por eso pues recomendamos y seguimos recomendando hacer actividad física. Además pues como lo he mencionado, me gradué en Brasil y realmente soy orgulloso de haber sido el primer extranjero que en 70 años de existencia de la Escuela de Educación Física en Río de Janeiro, un extranjero pues ocupaba el primer lugar y ese extranjero era un ecuatoriano. Y qué orgullo cuando los amigos brasileños o los amigos latinoamericanos me decían ecuatoriano, vamos a estudiar ecuatoriano, ¿cómo es esto? Explícanos ecuatoriano. Realmente me sentía en el cielo, no me decían Lucio, no me decían Gutiérrez, como a veces me llamaban los brasileños, sino ecuatoriano. Realmente me sentí muy orgulloso, así pues como también me sentí orgulloso cuando por primera ocasión quedamos campeones sudamericanos en pentatlón militar. Pero bueno, pues ahora estamos en esta lucha política, tratando igualmente de ser los mejores desde el gobierno nacional. Bueno, yo lo veo de traje verde oliva. Hay que hacer esa precisión, ¿no? El verde. No verde flex, oliva. Verde oliva. Así es. Y lo veo, quiero preguntarle, ¿está de campaña? No, digamos campaña política, electoral, pero sí quizás en una campaña de promover este cuidado que tenemos que tener los ciudadanos para evitar ser víctimas de la pandemia. Nos caiga bien el gobierno o no, nos caigan bien las autoridades o no, creo que toca apoyarlas porque el deber del ciudadano es colaborar, a acatar las disposiciones, obedecer y respetar las normas establecidas. No sé si usted esté de acuerdo. Definitivamente sí. Ya pues para ir entrando un poquito en temas sobre la pandemia, en tema del manejo político, definitivamente que tenemos que apoyar. Y los ecuatorianos somos buenos por naturaleza, somos solidarios por naturaleza. Recordemos lo que pasó en el año 2016 en el terremoto. En lugar del gobierno acudir en apoyo del pueblo, fue el pueblo el que acudió en apoyo al gobierno. Esto es insólito. Esto solo pasa en el Ecuador. Y el dinero que apoyamos, lamentablemente, según las últimas denuncias, ese dinero también se lo robaron. Volvemos a tener una emergencia, una pandemia por el coronavirus,
y nuevamente es el pueblo el que va en apoyo del gobierno, cuando en todos los países del mundo es el gobierno el que va en apoyo del pueblo. ¿Y por qué? Porque la plata se la roban, porque no ahorraron, porque son irresponsables, porque compran medicinas con sobreprecios, mascarillas con sobreprecios, porque hacen fundas de comida y la compran con sobreprecios, y realmente esto sí indigna, porque estando en plena crisis, que se roben la plata. El otro día pues escuchaba y estaba releyendo a Simón Bolívar, y Simón Bolívar les hizo fusilar en la plaza de Lima a todos aquellos que se robaban la plata del pueblo, la plata de la Gran Colombia, y también a los cómplices, a los jueces, a los fiscales que les tapaban esos actos de corrupción. Y miren, ecuatorianos, aquí yo tengo un editorial publicado en el periódico El Comercio el 1 de mayo del año 2016 por el economista Vicente Albornoz, que es decano de la Facultad de Economía de la UDLA, con el título Los fonditos. En definitiva, él menciona que si se hubiera seguido el modelo Gutiérrez, el modelo de ahorrar dinero, como lo hizo Gutiérrez, si nosotros ahorramos como 2.500 millones de dólares, él ponía que al año 2016, aquí ojalá alcancen ustedes a divisar, el Ecuador hubiera tenido 40.840 millones de dólares. Y al año 2020, este pues ya es un cálculo mío, deberíamos haber tenido alrededor de 50.000 millones de dólares, como tiene Colombia, como tiene Perú, un poco menos tiene Bolivia, Chile un poco más, Argentina igual, y es por eso que esos países que ahorraron dinero salen en estas emergencias en apoyo de su pueblo, de la clase media, de las pequeñas empresas, de los emprendimientos, de los microempresarios y obviamente de la gente más pobre del país. Pero aquí es al revés, aquí la plata se la roban, aquí la plata la despilfarran y es el pueblo el que tiene que salir a apoyar al gobierno. Y entonces la gente comienza a preguntarse, ¿para qué tenemos gobierno? ¿Para qué tenemos presidente? Si cada vez que hay una emergencia es el pueblo el que tiene que meterse la mano al bolsillo, es al pueblo al que le castigan con impuestos, al que le piden recortes salariales, contribuciones salariales. Y quiero recordarles también algo. En mi gobierno hubo una emergencia, no de esta magnitud. Erupcionó el volcán Tungurahua y se perdieron los sembríos en alrededor de 7 provincias, en la provincia de Tungurahua, de Pastaza, de Cotopaxi, de Chimborazo, de Bolívar, en la provincia de Cañar, en la provincia de Los Ríos, algunos cantones de la provincia del Guayas, inclusive algunos cantones de la provincia de Pichincha. Pero en ningún momento a mí como presidente se me ocurrió subirles el IVA al pueblo, bajarles el sueldo al pueblo, pedirles 2, 3, 4 días de contribución salarial al pueblo, sino que como ahorrábamos dinero, enseguida fuimos con dinero directamente a los campesinos, a los agricultores que perdieron sus sembríos porque la ceniza quemó los cultivos, dañó todo lo que habían sembrado. Pero para eso está el gobierno, pues para eso se elige gobierno, para eso se elige presidente, para que administre celosamente el dinero de los ecuatorianos y cuando hay emergencias, ese gobierno vaya en apoyo, en auxilio del pueblo ecuatoriano. Pero ahora es al revés. Y entonces ya hay que decirle basta a ese gobierno. Usted menciona aquello de los fonditos, ¿no? Hubo en su momento Así es. quien criticó y lo llamó así precisamente, los fonditos, de manera quizás despectiva, ¿no? Me está haciendo señas por acá la productora de este programa, que es mi esposa. Usted sabe que en cuarentena uno se apoya con la familia para todas las Así cosas es. que tienen que ver con la grabación. Y precisamente me llama la atención porque en la mayoría de familias, no sé si me equivoque, a veces el padre de familia, que es proveedor, que trae el dinero pues para los gastos de la casa, a veces puede equivocarse, tomar alguna mala decisión, hacer un gasto, pero la señora, la esposa, la mamá de la casa, por allí tiene un guardadito, le dicen las señoras, ¿no? O las abuelitas le Sí. llaman un guardadito por ahí en una chauchera. Y esto, aunque se pueda prestar para cierta broma o risa quizás, en su momento saca de apuro a una familia. Estamos poniendo un ejemplo Exacto, común, exacto. silvestre, para entendimiento de cualquier ciudadano. Yo no soy ni economista, ni PH, nada. Solamente soy periodista, comunicador, pero entiendo
que esa emergencia que una familia puede afrontar puede ser sobrellevada, enfrentada precisamente con ese ahorro. Y ahí cobra vigencia el meme que le dicen a usted todo el tiempo, no sé si le habrá llegado, ¿no? O lo habrá hecho reír en algún momento. Con Lucio no había tal cosa, con Lucio no subían el impuesto, con Lucio tal cosa, con Lucio había inspector, no había señor inspector. Pero bueno, ahora se pone de moda esa frase nuevamente y dirá usted, pues tuve razón en hacer esos fondos. Definitivamente sí. Y justamente una de las enseñanzas que debemos aprender los ecuatorianos es que si no ahorramos y si seguimos gastando más plata que los ingresos, jamás saldremos de la pobreza. Por el contrario, si ahorramos, si gastamos menos de los ingresos, vamos a ir saliendo de la pobreza. Y justamente eso hicimos en nuestro gobierno. Y miren, amigos y sobre todo jóvenes que durante 10 años escucharon a Rafael Correa decir Lucio corrupto, Lucio ladrón, Lucio cobarde, el peor gobierno de la historia, el de Lucio, pura corrupción, los familiares, el nepotismo, la pichicorte, todo por insultos. Pero miren lo que se publicó en el año 2010, cuando era presidente Rafael Correa, que en el gobierno de Lucio Gutiérrez, lo dice el Banco Central del Ecuador, en el gobierno de Lucio Gutiérrez es cuando más creció la economía de toda la historia del Ecuador, 8.9%, el crecimiento más alto de toda América. Esto se puede conseguir cuando hay un gobierno honrado, cuando se practica el modelo Gutiérrez, de honradez, de ahorro, de traer inversiones productivas. Miren, según lo que publica la ALADI, Asociación Latinoamericana de Inversión y de Integración, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, aquí dice inversión extranjera por países en América Latina, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, aquí en rojo, el Ecuador recibió más inversión que el Perú, que es una economía mucho más grande, más inversión que Chile, más inversión que Colombia, más inversión que Argentina y el resto de países de América Latina. Y no solamente es crecimiento económico, no solamente tenemos el récord de la mayor inversión extranjera. Mire lo que publicó la Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en base a publicaciones también del INEC, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en cuanto a la reducción de la pobreza. Igualmente, en el gobierno de Gutiérrez hubo la mayor reducción anual de la pobreza de toda la historia del Ecuador. Y no solamente hay este documento, por acá hay un documento del economista Vicente Albornoz, que se publicó en el periódico El Comercio, y les voy a dar la fecha 26 de febrero del año 2012, con el título Con otros fue peor. Esto obviamente para que los jóvenes millennials que siempre pues están investigando las cosas, ellos no se creen lo que se les dice y está muy bien, por eso les doy estos datos. ¿Qué dice el economista Vicente Albornoz? En realidad, cuando Lucio Gutiérrez era presidente, nunca se subieron los impuestos. Para ser exactos, continúa el economista Albornoz, hasta se redujeron algunos aranceles, es decir, algunos impuestos, como por ejemplo la tarifa de luz, como por ejemplo la tarifa telefónica. Y también menciona que en el gobierno son publicaciones, no lo digo yo, lo dicen personas autorizadas, el Banco Central del Ecuador, lo dice el INEC. Y mire, acá hay otro documento también muy importante, que lo publicó el doctor Alfredo Vergara, doctor en economía, una autoridad en economía, superintendente de bancos de Rafael Correa. Él publica, no soy amigo de Lucio Gutiérrez, pero en el gobierno de Lucio Gutiérrez se crearon más de 500,000 empleos plenos ecuatorianos, más de 500,000 empleos plenos. La pobreza se redujo al 8.4% en los 2 años a promedio de 4.2% anual y el Producto Interno Bruto creció al 10.9%. Lo dice el doctor Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos de Rafael Correa. Y obviamente, pues estos 500,000 empleos son en el sector privado, porque en el sector público, en mi gobierno, se redujo el tamaño del empleo, hubo miles de personas que se jubilaron porque yo en mi gobierno les subí, es decir, en 2 años se incrementó la pensión
para los jubilados en $187, nuevamente el crecimiento más alto de toda la historia del Ecuador en cuanto a pensiones jubilares, con lo cual pues va por los suelos todas las mentiras que se dijeron en el gobierno de Rafael Correa. Y Los como jubilados ustedes conocen, tendrían pues que haber estado en aquel tiempo felices, contentos, y por todo lo que me está mostrando usted, ha venido armado con todos los documentos. ¿Por qué se cayó? Presidente, hay una pregunta que siempre le he querido hacer. ¿Qué así pasó es. en ese momento crítico cuando usted deja de ser presidente? ¿Por qué no trasladó la sede del gobierno de Quito a Guayaquil? Porque el problema y el caos y las protestas se daban alrededor del Palacio de Carondelet en Quito. Y usted terminó abordando un helicóptero y terminó cayéndose del gobierno. El doctor Palacio asumió la presidencia. Y yo me preguntaba en aquella época, ¿por qué no traslada la sede del gobierno a Guayaquil? Mire que ahora el presidente Lenín Moreno hizo eso en un momento crítico el año 2019, cuando enfrentó también protestas. A ver, voy a comenzar a contestarle siempre con documentos. Esta es una publicación del periódico El Universo y con datos jóvenes millennials para que ustedes mismos verifiquen. El 4 de marzo del año 2005, un mes, 16 días antes del golpe de Estado contra Lucio Gutiérrez. El titular es Popularidad de Gutiérrez, la más alta de los últimos 20 años. Y aquí pues presenta su informe el doctor Jaime Durán Barba, de Informe Confidencial, y el doctor Hugo Barber, de Perfiles de Opinión. La popularidad de Lucio Gutiérrez estaba entre el 37 y el 20 y el 40%. Y ellos dicen aquí, pues tenía la popularidad más alta a los 2 años, es decir, a mitad del periodo, más alta que la de León Febres Cordero, más alta que la de Rodrigo Borja. Entonces, nuevamente, ecuatorianos, es mentira lo que decía Correa y lamentablemente lo que algunos medios de comunicación a nivel nacional hicieron creer, que no había apoyo para Lucio Gutiérrez. Esto les dice pues que son unos mentirosos que le engañaron al pueblo. Y jóvenes de 35 años para abajo, estudien, revisen quiénes estuvieron detrás del golpe contra Lucio Gutiérrez. Primero, pues, en mi gobierno recuperamos como $1,000 millones que se robaron los banqueros corruptos en el atraco bancario, conocido como el salvataje bancario y el congelamiento bancario. Y hubo 5 banqueros presos: el señor Fernando Aspiazu, el señor Nicolás Landes, el banquero Marcel Añado, el banquero Álvaro Guerrero y el banquero el señor Miranda. Los banqueros, obviamente, que por debajo, pues, asusaron y prepararon el golpe de Estado. Y desde afuera, lo dice la prensa internacional, Chávez financió el golpe contra Gutiérrez en Ecuador. Esta información salió en El Mundo en base a los cables de Wikileaks de Julian Assange. Y también, como no podía ser de otra manera, nuestro periódico El Universo también publicó, y esto para los jóvenes porque es fácil que puedan encontrar, domingo 24 de abril del año 2011, con el titular Wikileaks Venezuela intentó desestabilizar a Lucio Gutiérrez. Y aquí en esta comunicación del Universo menciona que en el golpe contra Lucio Gutiérrez hubo un mosaico peligroso financiado por el gobierno de Venezuela con la participación de las FARC, de cubanos, de terroristas locales, de otros ecuatorianos, entre ellos los banqueros corruptos, entre ellos los militares golpistas, me refiero a los generales del mando militar. ¿Para qué? Para oponerse a la firma del tratado comercial que íbamos a firmar con la Unión Europea y con los Estados Unidos. Aquí Julian Assange habla de que hubo un complot ideológico internacional, porque el gobierno de Gutiérrez era un obstáculo para la expansión del socialismo chavista del siglo XXI. Entonces había que retirarle a Gutiérrez y financiar a Rafael Correa para que Rafael Correa sea presidente, títere de Hugo Chávez, e implante en el Ecuador el modelo del socialismo chavista del siglo XXI. Esto lo publica el periódico El Universo con el título Fondos de Venezuela y de las FARC en campaña de Correa según cable, y esto se publica el 12 de abril del año 2011. ¿Y quiénes son los que ejecutan
el golpe de Estado. Habrá que preguntarles si se pusieron de acuerdo con Chávez, si recibieron plata de Chávez, pero en todo caso, pues en el Ecuador, la oligarquía quiteña compuesta por la Izquierda Democrática, la oligarquía guayaquileña representada por el Partido Social Cristiano y los generales traidores, y siempre con nombres. El vicealmirante Víctor Hugo Rosero Barba, jefe del Comando Conjunto, el vicealmirante Manuel Zapater, jefe de Estado Mayor del Comando Conjunto, el general Luis Aguas, el general Uvilluz, jefe de Estado Mayor del Ejército, el general Hernán Ayala, comandante de la Fuerza Aérea y su jefe de Estado Mayor. Son los generales, como dice Julian Assange, asilado por Correa en la Embajada del Ecuador en Londres, los que dieron el golpe de Estado, porque según Julian Assange, él habla, no hubo ni 5.000 personas. ¿Cómo 5.000 personas que se autocalificaron de forajidos iban a tumbar a un presidente? Si el pueblo tumbaría presidentes, en Venezuela hace rato le hubieran votado a Nicolás Maduro. 4 millones, 5 millones se movilizan en Venezuela. Si el pueblo votaría presidentes, le hubieran votado a Rafael Correa hace rato. Y hace unos 5 años estuvieron aquí en mi casa los dirigentes de los movimientos para supuestamente tumbarle a Rafael Correa y conversaron conmigo. Me dijeron, Lucio, a ti te votaron con 5.000 personas. Yo le digo, bueno, pueden haber sido un poco más, 10.000. Dice, bueno, pero nosotros, decían ellos, los dirigentes de estos movimientos, somos 200.000 en Quito, que gritamos fuera Correa fuera. En Guayaquil hay 100.000, en Cuenca hay 50.000, en todo el país la gente se moviliza y grita fuera Correa fuera. Yo les dije, vean, amigos, no quiero defraudarles, no quiero desestimularles, pero ustedes podrán movilizar a los 2,5 millones de quiteños, podrán incendiar todas las casas de Quito, que si el jefe de Estado Mayor del Comando Conjunto no le quita el respaldo a Correa, no se va a caer. Y les decía, y por el contrario, porque era un día domingo que me vinieron a visitar, son las 3, 4 de la tarde, no hay una persona en las calles, pero si en este momento el jefe del Comando Conjunto le quita el respaldo a Correa, en ese momento se cae Correa. Y más ejemplos, en octubre del año pasado, 100.000 personas en Quito paralizaron Quito y se paralizó el país, no se movilizaba absolutamente nada. Y no se cayó Moreno, porque ahí los militares actuaron bien, y les felicito a los militares, porque así tienen que actuar de manera leal con la democracia, que es más allá que ser leales con el gobierno. Pero hay que preguntarles a los generales golpistas si recibieron dinero de Chávez, sí o no. Aquí dice la prensa internacional, Chávez financió el golpe contra Gutiérrez en Ecuador. Entiendo que por eso usted se siente en su momento fue traicionado, en su momento ese respaldo del que usted habla no lo tuvo, pero no me ha contestado todavía la pregunta, ¿por qué no trasladó la sede del gobierno de Quito a Guayaquil? Eso hay que preguntarle al ministro de Defensa de la época, al general Nelson Herrera. Pero usted era el presidente de la República, el presidente era usted. Yo firmé el decreto trasladando el puesto de mando de la presidencia a la ciudad de Puerto Viejo. Pero el ministro de Defensa me dijo que no había cómo, que los generales ya no le hacían caso. Bueno, ya estaba preparado el complot. Es más, yo asumo la culpa de ecuatorianos, como la detallo en mi libro, que espero pues publicarlo en este año. Yo detallo lo que me decía mi hermano 2 meses antes. Me decía, mira, presidente, los propios diputados social cristianos me dicen que los generales y almirantes ya se reunieron con Febres Cordero, con el general Moncayo, que era alcalde de Quito, el embajador ecuatoriano en Bogotá, y estos son detalles inéditos que no los he comentado, si están en mi libro. Yo autoricé al ministro de Relaciones Exteriores para que el general Wilson, se me va justamente ahorita, se me fue el nombre, el embajador del Ecuador en Bogotá. Se le hizo venir al embajador, al general, para reemplazarle con el ministro de Defensa. Yo les llamé al alto mando militar, al ministro de Defensa, y les dije, sé que están conspirando contra mi gobierno, pero me juraron lealtad, que jamás podían traicionar a un compañero de armas,
que Lucio Gutiérrez es el único que llegó digamos, democráticamente a la presidencia de la República y que jamás podían traicionarle al presidente de la República. Le llamé también al vicepresidente Alfredo Palacio y le dije: Alfredo Palacio, sé que estás conspirando contra mi gobierno. Palacio me dijo: jamás, presidente, si no hubiera sido por usted, yo jamás hubiera sido vicepresidente. ¿Cómo le puedo traicionar? Mire cómo me mintieron, cómo me engañaron, porque meses antes, desde 4 meses atrás, prácticamente desde finales de diciembre, en todo enero, febrero, estaban conspirando. Hay una entrevista que le hacen al licenciado Luis Maldonado Lince, que se publicó en El Vistazo. Esa hoja pues no la traje. Ahí él menciona que semanas antes se reunieron en el consultorio del vicepresidente Alfredo Palacio y elaboraron el gabinete. Iba de ministro de Economía este señor Rafael Correa, iba de alguna cosa Alberto Acosta, de otra cosa Barberán, y así se repartían. Gándara estaba como ministro de gobierno, cuando estaba todavía funcionando mi gobierno. Eso es conspirar, eso es atentar contra la seguridad del Estado. Eso es lo que ellos hicieron. Inclusive unas 2 semanas antes del golpe de Estado, mi hermano Gilmar me decía: Chávez, hermano, el propio diputado Pascual del Chopo, y eso también son confesiones inéditas, me dice que por favor cambies a la cúpula militar, que el golpe ya está listo, antes de que comiencen las manifestaciones. Ya Pascual del Chopo le advirtió a su hermano Gilmar. A mi hermano Gilmar. Y yo cometí el error de creer más en la palabra de los traidores, de los generales golpistas, de los vicealmirantes golpistas, antes que la palabra de mi hermano. Y el general Wilson Torres, que era embajador del Ecuador en Colombia, que vino con autorización mía acá al Ecuador para el cambio, para cambiar al ministro de Defensa, para cambiar al mando militar, tuvo que regresarse a Colombia, y ese sí es mi error. Pero en todo caso, está pues en la conciencia de los generales, y en algún momento, repito, habrá que preguntarles a los generales si recibieron dinero de Chávez, sí o no, para el golpe contra Gutiérrez en Ecuador. Van a decir que no. Entonces habrá que preguntarles por qué le tumbaron al presidente, que según el Banco Central, el INE, la Flaxo, la LADI, CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, tiene los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador. En algún momento esto tendrá que aclararse. Bien, presidente, quiero ahora trasladémonos al momento actual, ¿verdad? Y le digo presidente porque, aunque habrán quienes critiquen, no diga presidente, ese es un expresidente. Se puede decir de las dos maneras, expresidente. Así es. O presidente. El título de presidente no lo pierde porque queda en la historia de un país. Y eso no significa que uno sea simpatizante o no simpatizante. Yo no estoy aquí en plan de foca para aplaudirlo a Lucio Gutiérrez. Simplemente me dirijo con el debido respeto a una persona que ha ocupado el alto cargo de la presidencia de la República. Quería preguntarle, usted ahora, con esa experiencia, a pesar de las críticas de los opositores políticos y de que se señale algunas cosas que fueron mal en el gobierno suyo, el nepotismo, etcétera, usted las mencionó hace un momento. Hay otras que usted acaba de mostrar con documentos, con el respaldo de estadísticas, que podrían decirse, bueno, este hombre tiene una experiencia, ya tuvo el manejo del país, y de pronto a alguien se le puede pasar por la mente, ¿por qué no darle una oportunidad? Y aquí va la pregunta. ¿Qué tiene para decirle al Ecuador o para ofrecerle al Ecuador Lucio Gutiérrez hoy, mayo del 2020? ¿Qué es lo que propone? ¿Qué es lo que ofrece? A ver, primero, yo creo que fue interesante lo que usted mencionó, y aunque el hábito no hace al monje, y a mí me gusta mucho más que me digan por mi nombre Lucio, y por eso lo pongo aquí en este traje verde. Los colores de nuestro partido son verde oliva con rojo, y el verde pues genera siempre esperanza, y nosotros siempre queremos dar ese mensaje de esperanza. Por eso estoy con este traje verde oliva, y les digo, a mí me encanta que me digan Lucio, no ingeniero, no coronel,
no expresidente de la República, Lucio, porque queda mucho más amigable, mucho más cercano. Pero cuando me invitan a dar conferencias o he visitado otros países, voy a Colombia, Argentina, Chile, Perú, los Estados Unidos, en Europa, en Israel, que me han invitado a realizar cursos en Taiwán, allá le tratan a uno de presidente. En Estados Unidos, former president, o sea, presidente, y el otro pues es el presidente en funciones, el que está de presidente. Así como a los embajadores le siguen diciendo embajador, así como a uno pues ya cuando esté jubilado, pero le siguen diciendo ingeniero, o le siguen diciendo doctor, o le siguen diciendo arquitecto, o le siguen diciendo licenciado. Igual pues en otros países mantienen este protocolo y le llaman presidente. Pero pues eso, repito, no le hace a uno ni más ni menos, y a mí me gusta en lo personal que me llamen por mi nombre, que me llamen Lucio, pero como usted bien decía, pues eso no significa ni que sea amigo, ni que sea enemigo de un expresidente al tratarle por presidente. Así se estila en el protocolo internacional. Aquí en el Ecuador, Correa lo rompió y más bien trataba despectivamente a los expresidentes de la República. Pero insisto, pues eso conmigo no va ni viene porque el hábito no hace al monje. Miramos la página. ¿Qué es lo que nosotros le decimos al Ecuador que habría que hacer en este momento? Hay que tomar decisiones para allá, porque la gente se está muriendo, porque hay que ir en ayuda humanitaria para evitar que la gente se muera, con equipo biomédico para que los médicos no se contagien, las enfermeras, las auxiliares de enfermería, los militares, los policías, los bomberos no se contagien. ¿Qué es lo que habría que hacer, presidente Lenín Moreno, en lugar de seguir castigando al pueblo con más impuestos y con la ley humanitaria? Y usted tiene que estar rogando a los asambleístas que por favor aprueben esa ley. Lo que debería ser un presidente con un poquito más de visión, ni siquiera pues un presidente que comience a inventarse cosas, sino, ¿qué dijeron la Asociación de Bancos hace 4 meses? Que tienen 12,000 millones de dólares para dar créditos. Pues vengan, señores de la Asociación de Bancos, préstenme el 10%, 1.200 millones de dólares, que son más que lo que va a recaudar por la ley humanitaria y que se va a demorar varios meses. Esto es, en este momento, recaudaría 1.200 millones de dólares, les pagaría a intereses de los mercados internacionales 2-3% y de manera inmediata iría con ese dinero a solucionar el problema humanitario, el problema alimentario. La gente se está muriendo, está padeciendo hambre y porque no tiene qué comer sale a enfrentar a la muerte. Hay un problema laboral tremendo. Los medios de comunicación, Ecuavisa, El Universo, están despidiendo gente. Las empresas están despidiendo gente. Entonces, ahí tienen dinero para solucionar ese problema. A corto plazo, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que renegociar la deuda externa con la China. No podemos seguir pagando al 11%, al 12%, cuando en los mercados internacionales se puede pagar al 2%. Yo mismo me endeudé con el Fondo Monetario Internacional al 2% de interés. Y es por eso, pues, también que mi gobierno es el único que redujo la deuda pública total. Miren, aquí hay un documento. Yo hice un crédito al Fondo Monetario Internacional a menos del 2%. Lo certifica el Banco Central y el mismo Fondo Monetario Internacional. No podemos endeudarnos al 11, al 12%. Eso es traición a la patria. Y por eso es que mi gobierno se redujo la deuda. Es el único gobierno que reduce la deuda. Miren en rojo. Reduje la deuda externa. Mientras que todos los gobiernos, especialmente el de Rafael Correa y también el actual gobierno, se endeudaron de manera irresponsable. Entonces, hay que renegociar esa deuda externa, hay que renegociar esos contratos petroleros leoninos a favor de los chinos y totalmente lesivos al interés nacional. Hay que recuperar la plata que se robaron. Por aquí también, y todo con documentos, tengo un documento que nos dice la ex secretaria de Anticorrupción, secretaria Anticorrupción, dice que durante el gobierno de Correa la corrupción causó entre 30,000 y 70,000 millones en perjuicio del Estado. La doctora Dora Ordóñez, y esto fue recogido por la agencia EFE el 7 de noviembre del 2019. Pero como este es un gobierno de corruptos, como ahí están estos señoritos
de la ruptura de los 25 y como esta persona era peligrosa, la sacaron y pusieron otra persona pues que más bien cause problemas y que no se sigan adelante con los juicios para recuperar la plata robada, a tal punto que hace días la propia fiscal general del Estado le denunció y le pidió al presidente Correa que ya basta de que el secretario anticorrupción les avise a los que les están investigando para que se vayan del país o para que las pruebas que se podrían encontrar para delatarles las puedan desvanecer. Entonces, se puede y se debe cobrar las deudas. Y un poquito a mediano plazo, es decir, el próximo gobierno, ¿qué es lo que haríamos? Primero, hay que traer dinero porque este rato no hay plata absolutamente para nada. ¿Cuál es la forma más rápida, más segura? Y me parece a mí que es uno de los pocos caminos. Es declararle y convertirle al Ecuador en un centro financiero internacional para que venga la banca internacional al Ecuador, para que vengan los bancos más grandes del mundo y junto con los bancos más grandes del mundo vengan 50,000, 100,000, 200,000 millones de dólares que harían tal presión en la economía ecuatoriana que van a bajar las tasas de interés al 3, al 4, al 5%, como es en los mercados internacionales. Sería más accesible para cualquier ciudadano la posibilidad de obtener un crédito. Exactamente, entonces habrá dinero barato para invertir en la agricultura, en la agroindustria, en el turismo, en la pesca, en el desarrollo de las industrias ecológicas, que al menos si yo llego a ser presidente van a tener una gran fuerza. Oiga, ya voy a hablar. Desarrollar una industria es una de las cosas más difíciles en este país. Para poner un pequeño negocio hay una serie de requisitos, de trabas, de barreras, de obstáculos que el emprendedor o el pequeño empresario tiene que superar. Y no se diga la cantidad de impuestos que tiene que pagar. Yo quiero invitar a dos colegas a los que pedí participar con una pregunta, ¿no? Yo la voy a poner en la edición, pero ahora voy a hacerle escuchar. Jesús Mero, colega periodista desde la ciudad de Babahoyo, pregunta lo siguiente. Gracias, compañero Cristian Arias. Le saluda Jesús Mero del portal digital Voz Populi en la provincia de Los Ríos. Ingeniero Lucio Gutiérrez, ¿usted cree que las medidas adoptadas por el gobierno para salir de la crisis, tanto sanitaria, económica y social, son las más viables en este momento? Bien, las medidas que deberíamos tomar en este momento, ya las mencioné, llamarle a la Asociación de Bancos del Ecuador, pedirles un crédito del 10% de los 12,000 millones de dólares que ellos mencionaron que tienen listos para dar créditos en el Ecuador, serían 1.200 millones de dólares y con esos 1.200 millones de dólares inmediatamente acudirían a solucionar la crisis sanitaria, equipando a los hospitales, comprando equipo para los médicos, para las auxiliares de enfermería, para los militares, policías, bomberos que están ayudando en la solución de la crisis, para comprar raciones alimenticias, porque hay muchos ecuatorianos que no tienen que comer y los ecuatorianos no pueden quedarse en su casa porque se van a morir de hambre. Entonces están saliendo a la calle, se están contagiando, se están contaminando porque no les queda otra opción, porque no hay un gobierno previsivo que vaya en apoyo de esa gente. Igualmente con ese dinero se podría evitar la pérdida de puestos de empleo como está sucediendo. Me parece que hoy pues salió una noticia de que alrededor de 80,000 ecuatorianos han perdido sus puestos de empleo. Y eso los que se comunican al Ministerio de Trabajo. Y los que no se han comunicado, es decir, tranquilamente pues, se podría estar bordeando las 100,000 pérdidas de empleo. En ese tema del empleo, coronel, en ese tema del empleo, yo quiero hacerle una pregunta muy específica. ¿Es cierto que la pandemia deja los efectos lamentables, que son las pérdidas de vidas humanas, que es lo que mayor dolor ha causado sin duda en todos los ecuatorianos? Pero también deja un efecto en la economía y en la pérdida de los empleos y los puestos de trabajo para los compatriotas. No escapan a ello las empresas de comunicación. Varios medios de comunicación se han despedido a colegas periodistas que lamentablemente ahora están enfrentados al desempleo. Pero hay casos y casos. Y le voy a citar específicamente el caso
de Canal 1. Canal 1 es una empresa que ahora pretende acogerse a un artículo debido a la emergencia sanitaria y con ello despedir a colaboradores, cuando en realidad es una empresa que arrastra desde hace muchos años serios problemas económicos, adeudamiento del sueldo y atrasos de más de 7 meses y sobre todo la retención de las aportaciones al IES y el no pago de esas aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Eso constituye un delito penal y hay procesos en marcha de compañeros, usted conoce, yo fui trabajador y colaborador de esa empresa y aunque ya estoy desde el 2018 desvinculado, yo no puedo acceder a ningún servicio del IES porque hay mora patronal. Entonces, yo estoy perjudicado, mi familia se perjudica porque no recibo los beneficios del IES, la cesantía está congelada porque los señores no pagan y deben alrededor millones de dólares. Se ha hecho el proceso, tiene conocimiento la Fiscalía, esto es una investigación que la Fiscalía debe hacer, pero resulta que hay amigos, compromisos o poderes ocultos que hacen que no se mueva el sistema de justicia y que no se aplique la ley contra estos malos empresarios que han perjudicado a los trabajadores y a las familias que están detrás de esos colaboradores. Justamente nosotros, pues por un lado, tenemos estas propuestas para generar empleo, como es convertir al Ecuador en un centro financiero internacional para que vengan inversiones extranjeras, venga la banca extranjera, bajen las tasas de interés y haya crédito barato en el sector privado para generar empleo en la agricultura, en la agroindustria, en el turismo, en la pesca, en las industrias ecológicas. Con ese dinero que va a recibir el gobierno, vamos a hacer una reingeniería del presupuesto nacional del Estado para establecer un presupuesto de por lo menos $1.000 millones para dar créditos al 0% de interés, justamente para la gente que está desempleada, para los campesinos, para los agricultores, para los microempresarios, emprendedores, vendedores ambulantes, pequeños comerciantes, madres solteras, madres trabajadoras, jóvenes millennials que no quieren ser ni empleados públicos ni empleados privados. Y esos créditos al 0% de interés no van a necesitar otro requisito que presentar el proyecto productivo que lo va a realizar el propio gobierno y habrá varios tipos, varios modelos para pesca, para agricultura, para turismo, para tecnología, para las industrias ecológicas y de esa manera pues generar empleo. Y para aquellos que se roben la plata del pueblo ecuatoriano, porque como yo vengo diciendo desde hace 3, 4 semanas atrás, la pandemia de la corrupción en el Ecuador es peor, causa más muertos, más desempleo, más pobreza, más lágrimas, más sufrimientos que la pandemia del coronavirus. Y hablo de pandemia de la corrupción porque es generalizada. Alguien dijo, es solo una epidemia. No, es una pandemia porque por donde uno va, salta podredumbre, salta pus, porque este gobierno permite y es cómplice de la corrupción en el Ecuador. Entonces, cadena perpetua para el presidente, vicepresidente, ministros, delegados al IES, ahí está el problema, gerentes de los hospitales públicos y de los hospitales del IES, y también cadena perpetua para los jueces y fiscales corruptos que reciben dinero de los grandes, de los poderosos, de los ladrones de los fondos públicos y les declaran inocentes. Y en cambio a la gente del pueblo, como no tiene plata para comprarle al juez, para comprarle al fiscal, le declaran más bien culpable. Esta amarga realidad tenemos que cambiarla y para ello pues tenemos esta propuesta de a través de una consulta popular reformar el Código Orgánico Integral Penal y aprobar la cadena perpetua. Y además de eso, aprobar un procedimiento expedito para que en no más de 3 meses el ladrón de los fondos públicos no solamente vaya preso, sino se le incauten todos los bienes. Ejemplo, Rafael Correa ha sido condenado a 8 años de cárcel por corrupto, por corrupción, por coimas, por recibir sobornos, por cohecho, pero no le están incautando nada. El juicio de él se demorará ¿cuántos años más?
y hasta que les salga la sentencia ya no se va a recuperar un centavo porque todo pondrá nombre de terceros, de cuartas personas. De ahí que se aprueba un método expedito de no más de 3 meses, el ladrón de los fondos públicos va preso y se le incauta todos los bienes en ese mismo acto. Obviamente, el acusado pues tendrá derecho a apelar, tendrá derecho a la casación, pero ya esos 2, 3 años que se va a demorar esa parte del proceso, ya el Estado ha recuperado parte de los bienes que se robó ese ladrón. Y si no devuelve la plata, ese procedimiento expedito, que debe ser así radical, puede ser doloroso, va a ser criticado, los derechos humanos van a reclamar, los convenios internacionales posiblemente reclamen, pero se debe aprobar también un procedimiento para que todo el entorno familiar vaya preso, porque lo clásico es que colocan los bienes a nombre de terceros, de la suegra, del suegro, del cuñado, del yerno, a veces hasta del chofer, de la empleada doméstica, y ellos dicen, pero si no tengo plata, encuéntrame la plata. Y obviamente pues la plata no la encuentran en las cuentas de ese corrupto, porque son corruptos, pero no son tontos, pero no son, discúlpenme la palabra, no son pendejos. Entonces colocan la plata a nombre de terceros, a nombre de testaferros, y así se burlan del pueblo ecuatoriano. Y es ese robo lo que produce el desempleo, y es ese robo lo que produce la delincuencia, lo que ocasiona que los ecuatorianos se dediquen al narcotráfico, a la prostitución, al alcoholismo, a las drogas. Por eso insisto, la pandemia de la corrupción causa más muertos que la pandemia del coronavirus y tenemos que ser radicales para erradicar de raíz la corrupción en el Ecuador. Y también pues para generar empleo en forma rápida, quisiera explicarles dentro de los proyectos ecológicos, de la industria ecológica, queremos impulsar la industria del cáñamo. ¿Por qué la industria ecológica del cáñamo? Porque la industria ecológica del cáñamo, a más de generar empleo, a más de reducir la pobreza, a más de reducir la delincuencia en el Ecuador, protege al planeta. La industria del cáñamo produce plásticos, produce textiles, produce combustibles, produce jabones, produce ropa, inclusive papel, que son biodegradables y amigables con la naturaleza. Porque también, y este es un llamado a los jóvenes, tenemos que escuchar el clamor de la tierra. La tierra nos está reclamando, estamos agrediéndole al planeta. Y esta es una forma de ir recuperando la ecología en nuestro planeta al mismo tiempo que también generamos empleo. Si en mi primer gobierno generamos más de 500,000 empleos plenos en el sector privado, mientras se redujo el tamaño del Estado, mientras tenía 15 ministerios, pues si tengo la oportunidad de nuevamente volver a la presidencia, vamos a dedicarnos con fuerza a generar empleo a través del Centro Financiero Internacional, con el proyecto de créditos al 0% de interés y promocionando e impulsando estas industrias ecológicas para ir reemplazando la industria petrolera y la industria minera por industrias ecológicas, entre ellas pues la industria del cáñamo. Tal vez para los que no conozcan, la planta, el cannabis, tiene 2 clasificaciones. La marihuana, como se la conoce, que es el alucinógeno psicotrópico o conocido como una droga, y el cáñamo. El cáñamo, del cáñamo se lo puede industrializar, que es lo que yo estoy hablando, y también pues se puede producir medicinas que están curando muchas enfermedades que prácticamente con la medicina tradicional ya no se la puede curar, como artritis, como epilepsia, como esas migrañas y otras enfermedades realmente muy dolorosas, muy graves, y sobre todo el estrés. Es una de las formas que según pues, los científicos y según los últimos estudios, más efectiva para contrarrestar sobre todo el estrés, que es definitivamente la enfermedad no solamente del siglo, sino yo diría del milenio. De esta manera, pues, vamos a generar empleo, por un lado,
y por otro lado vamos a salvar el planeta. Vamos a reducir la delincuencia y por otro lado pues también vamos a producir una serie de productos que son biodegradables, ya no las fundas que se derivan de los productos del petróleo, porque son contaminantes. Las fundas plásticas del cáñamo no afectan a la naturaleza, no afectan a los peces, pueden ir a los ríos, no contaminan, pueden consumir los peces y no se contaminan. El jabón, producto del cáñamo, tampoco contamina, como el jabón normal que lo usamos, que sí va contaminando. Y el planeta ya no soporta más. Interesante propuesta. Yo sé que estamos ya al borde del tiempo y sé que seguramente usted tiene que cumplir otra agenda y estarán esperando entrevistarlo. Ahora que todo está a través de las videollamadas y de las pantallas, yo quiero aprovechar y agradecerle este tiempo que nos ha concedido, porque pues a veces cuando están en campaña ustedes, los políticos, le dan entrevista a todo el mundo, así sea Radio Condorito que llame para hacer la entrevista. Pero cuando están a veces sentados en el poder, ya están en el cargo, no lo quieren atender a uno o le tiran la guardia presidencial para que no lo deje pasar como alguna vez me pasó. Sin embargo, tengo que, en honor a la verdad, reconocer que cada vez que me ha tocado abordar a Lucio Gutiérrez, siendo presidente o no, ha tenido la amabilidad, la cortesía de responder al periodista sus preguntas en cualquier lugar y en cualquier ámbito, incluso en cualquier faceta. Porque alguna vez cuando estaba haciendo el personaje del inspector para el programa de humor Buenos Muchachos, lo abordé, le hice bromas, le dije, se había operado la nariz en aquella época, recuerde, coronel, y le dije yo, ya no le van a decir Pinocho, le van a decir P9 porque la nariz está más grande. Y lo tomó de buena manera, con buen humor. Y eso a veces es raro encontrar en ciertos personajes que por ego o vanidad se creen mucho y no soportan que se les haga una tomadura de pelo que no pretende ofender, sino más bien tomar la vida como debe ser, de manera más ligera, no todo tiene que ser tan serio. Y en aquella ocasión Lucio se rió, compartió conmigo, hablamos de aquella cirugía que de paso yo tenía que hacérmela y no me la he podido hacer, ya han pasado algunos años. Oiga, coronel, ¿esto se incrementan los saludos por los 10 años de Sociedad Patriótica? ¿O será que el cambio de perfil de la nueva nariz le trae nuevas admiradoras? Sabe que ahora que puedo respirar mejor, estoy olfateando con mayor claridad la corrupción de este gobierno. En un próximo proceso electoral, ahora sí podrá ganar, al menos ganará por una nariz. Yo creo que vamos a ganar por mucho más allá que una nariz. Por cierto, ¿cómo le va con la nariz? ¿Respira mejor? Sí, mejoré bastante. Sin embargo, pues en la evaluación que me hicieron, me dijeron que para que quede completamente bien debería operarme otra vez. Le dije, no, gracias, porque realmente una sola vez, pues, le castran. Es bastante incómodo, según las personas que dicen. Sí, y no es una cosa estética, ojo, para las personas que están oyendo este video, es una cuestión que permite mejorar, porque algunas personas tenemos el tabique desviado. Personalidad no nos hace falta, porque la nariz no será bonita, pero tenemos otras cualidades como el intelecto para poder desempeñarnos profesionalmente, no solamente con una cara bonita. Ahí está Lucio, que no ha de ser guapo, ni ha de estar en la lista de los políticos más guapos, pero llegó a ser presidente de este país, independientemente de quién simpatice con él o no. Hemos abierto esta ventana para conocer qué tenía que decir Lucio Gutiérrez al Ecuador en tiempo de coronavirus. Y culmino diciéndole pues que quedo satisfecho con este espacio, con esas respuestas, con esa amabilidad que lo caracteriza, para compartir en cualquier otro momento, cuando haya oportunidad, una entrevista. Tenga usted buenas tardes, coronel. Buenas tardes, y para terminar, pues quiero decirle que la experiencia es la que hace la diferencia. Gracias a Dios yo ya tengo la experiencia, y si tengo nuevamente la oportunidad, no solamente que el compromiso
corrigiendo los errores que cometí en mi primer gobierno, es hacer las cosas mejor que la primera vez. Es decir, volver a que la economía crezca al 8, al 9%, a reducir la pobreza al 4% anual, a que el Ecuador vuelva a ser uno de los países que más inversión extranjera reciba. Y con el tema de la prensa, pues, ser mucho más abierto que lo que fui la primera vez. Yo siempre decía que prefiero ser flexible en exceso con la libertad de expresión que coartarla. Y es por eso pues que también he recibido críticas, porque en el golpe de Estado, Radio La Luna, de Paco Velasco, pues me insultaba, me decía, presidente, hijo de tal y cual, presidente, eres peor que el estiércol, insultos pues realmente agresivos, pero jamás se me ocurrió clausurar esa radio ni siquiera un segundo. Así que siempre me he ido por la libertad de expresión antes que coartarla. Pero si en algún momento, pues, a veces la guardia y uno, pues, no está atento a toda la ocasión, impidió que algún periodista me pueda abordar, pues, si es que tengo la oportunidad de regresar, eso no va a ocurrir. Por eso les decía, la experiencia hace la diferencia. Y como también alguien me dice en la calle, Lucio, es mejor bueno conocido, y eso me hizo gracia, que malo por conocer. Porque entonces ya está en campaña, coronel. Ya está en campaña usted. Sí, yo ya estuve recorriendo el país, ya estuvimos visitando, porque lanzamos la campaña de afiliación y reafiliación, y la campaña para reestructurar nuestras directivas con gente nueva, con jóvenes, a quienes pues les abrimos las puertas. Lamentablemente vino la cuarentena y la campaña que habíamos iniciado, habíamos visitado algunas provincias, estuvimos en Manabí, en Guayas, en El Oro, en Loja, Azuay, y hasta ahí más o menos llegamos, y ya pues nos tocó suspender la visita al resto de provincias, pero una vez que se acabe esta cuarentena volveremos con la campaña de afiliación y reafiliación y de reestructuración de nuestras directivas. Entonces, así como la gente fue la que sacó, con Lucio estábamos mejor, igualmente pues ahora me han dicho algunas frases que me han impactado. El único honrado que nos queda es Lucio. Y también me causó mucha gracia cuando me dijeron, Lucio, es mejor bueno conocido que malo por conocer, porque el adagio es al revés, pues no, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Pero le dieron la vuelta, y cuando yo me reí me dijeron, Lucio, que contigo estábamos bien, pues. Entonces, ¿para qué ir donde otro que va a ser malo? Con Lucio el bueno estábamos bien, y por eso le cambiaron y me hizo mucha gracia. En las redes sociales saben decir los muchachos también, éramos felices y no lo sabíamos. Exacto, también así es, exactamente así es. Y son pues expresiones que salen de la sabiduría de la gente. La gente tal vez no podrá interpretar estas cifras, que con Lucio se redujo la deuda pública total, como lo dice, como lo dice el Banco Central del Ecuador, el único gobierno que redujo la deuda pública total. Todos los gobiernos han incrementado, pero el pueblo pues interpreta, con Lucio estábamos mejor, es mejor bueno conocido como Lucio que malo por conocer, Lucio el único honrado que nos queda, y frases más o menos de esa naturaleza, que es lo que a mí me llena. Eso es lo más importante, más allá de las críticas que me pueden hacer a través de los medios de comunicación a nivel nacional, de ciertos sectores de la oligarquía. Lo que me interesa a mí es lo que piensa la gente, aquella gente objetiva, aquella gente que realmente sabe que con Lucio estábamos y estaremos mejor. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad, y siempre a la orden, señor inspector. Muchas gracias. Buenas tardes.